Guiones y guionistas, capítulo 11. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del rutilante mundo de los guionistas y del colorido arte de los guiones. Pero claro, ¿qué voy a decir yo si soy guionista? Para el que quiera ver mi perfil bueno se puede pasar por mi web, que tiene el imaginativo nombre de davidestebancubero.com. Hoy vamos a hablar de uno de los formatos televisivos con más tradición y que han encontrado en el medio su propio hueco. Me refiero a los concursos televisivos. Llegaron con las primeras emisiones adaptando formatos de la radio, pero pronto se supieron adaptar al medio televisivo y evolucionar hasta ser uno de los formatos favoritos de los espectadores. Sin ir más lejos, 2 años después de que comenzase la emisión en España y con poquísimos receptores todavía, me gustaría recordar que por entonces la señal todavía no llegaba ni a Barcelona, ni a Bilbao, ni a Valencia. Estaba en Madrid y poco más. Bueno, pues entonces ya 2 años después justo de empezar las emisiones, ya podemos encontrar concursos como Telemímica, que era un intento de hacer un concurso fuera de los cánones radiofónicos, ya que la mímica, o sea, la imagen, era un factor fundamental para su desarrollo. En este programa en Telemímica los equipos que participaban estaban formados por estudiantes y gente joven, en su mayoría que aspiraban por el precio final de 10.000 pesetas, es decir, para los que no saben contar en pesetas por su juventud, por supuesto, 60 euros. Y después de esta pequeña intro histórica, ahora sí, señoras y señores, los concursos televisivos a jugar. Lo primero, como siempre, definir de forma sencilla. ¿Qué es un concurso televisivo? Los concursos son programas de televisión donde las personas se enfrentan a retos intelectuales, físicos o psicológicas, ya sea contra otros concursantes o contra el programa a cambio de un premio. Si os fijáis, esta definición tiene varias partes. Por un lado está hablando de los concursantes, por otro lado habla de los retos, por otro lado habla del enfrentamiento, ¿no? Con quién se enfrentan, si es entre concursantes o contra el programa, y por último del premio. Estos son como más o menos los elementos de un concurso. Los iremos desgranando poco a poco a lo largo del podcast. Sí que antes me gustaría, ¿no?, como un poquito hacer una reflexión sobre el mundo de los concursos, que la verdad es que los concursos es algo inherente casi al ser humano. Nacen de la capacidad histórica del ser humano de retarse entre sí, de jugar, de competir, ya sea contra sí mismo o contra los demás, ¿no? Por ejemplo, de los retos físicos, de competir físicamente, nacen los deportes, las olimpiadas y también espectáculos como por ejemplo la tauromaquia, ¿no?, donde ahí el reto es contra el toro, o el circo, ¿no?, que es, ¿no?, cada vez hacerlo lo más difícil, ¿no?, casi desafiando a las leyes de la gravedad. Y de los retos intelectuales pues nacen los juegos tradicionales, como por ejemplo los juegos de tablero, ¿no?, el ajedrez, las damas, parchís, oca. Hay juegos realmente milenarios, ¿no? Y bueno, también hay juegos de mesa, ¿no?, como los dados, las cartas, las fichas, ¿no?, los juegos de fichas como el dominó, los juegos de casino. Pero no solamente juegos, de los retos intelectuales también nace la divulgación de la cultura, la educación, o sea, los estudios, los exámenes, cada vez aprender más, cada vez saber más, ¿no? Y en los exámenes realmente, que es un examen, ¿no?, sino es realmente un concurso, ¿no?, donde, ¿no?, te pone una serie de preguntas y se mide nuestra cultura. Vamos, lo que se valora es como el reto de saber más, ¿no? Para ver la esencia de un concurso, voy a ver una definición del periodista Julián García Candau, que él habla del nacimiento del deporte. Él comenta que la caza y la pesca son, según sus practicantes, los primeros deportes del hombre. Los amantes del atletismo dicen que lo primero fue correr y saltar, pero ninguna de estas actividades, basadas en la defensa personal y en la búsqueda de alimentos para la supervivencia, se caracterizaba por sus aspectos lúdicos. El nacimiento del deporte debe considerarse cuando, además de divertimento para quien lo practica y esparcimiento para quien lo contempla, contiene lo que en definitiva acaba siendo su esencia, la competición. Según García Candau, la competición es la base del deporte. Y claro, yo digo que también la competición es la esencia de un concurso. Para que exista competición, tiene que haber ganadores y perdedores y tiene que haber un premio para que consiga la victoria. El premio es algo muy importante, ¿no?, aunque sea algo simbólico. De hecho, por ejemplo, en la antigua Grecia, todo este tipo de ejercicios de demostración de fuerza y habilidad que eran las Olimpiadas, se premiaban a los vencedores convirtiéndoles en ciudadanos ejemplares.
ejemplares. No sé si actualmente este sería un premio por el que alguien luchase, pero realmente entonces eso era muy, muy importante, ¿no? El famoso espíritu olímpico, ¿no? El Barón de Coubertin, por ejemplo, además de impulsar los Juegos Olímpicos de la nueva era, ya del final, que es finales del siglo XIX, creo, ¿no? Este varón, además de crear la bandera de los 5 anillos entrelazados, dijo la famosa frase: lo importante no es ganar, sino competir, así como lo más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. El Barón de Coubertin le quita un poquito de hierro al tema de la victoria, pero no al tema de la competición. Lo importante es competir. Y ahora vamos a ver cómo crear la mecánica de un concurso. Para que os hagáis una idea, la mecánica de un concurso son las reglas por las que se rige. O sea, lo que tienen que hacer los concursantes, cuáles son sus límites, qué premios va a haber. Si estuviéramos hablando de fútbol, por ejemplo, que ya que el mundo de los símiles entre los concursos y los deportes parece que me funcionan, tendríamos que explicar que dos equipos de 11 jugadores se enfrentan en un campo de juego para ver quién mete más veces el balón en una portería, ¿no? Y que el juego se desarrolla en 2 tiempos de 45 minutos, los jugadores no pueden tocar el balón con la mano salvo el portero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería, ¿no?, como definir la mecánica del fútbol. Ahora vamos a ver qué es lo que hace falta para definir la mecánica de un concurso. Lo primero de todo es decidir a qué retos se van a enfrentar los concursantes. Existen 3 tipos de retos. Por un lado están los retos intelectuales, que son los retos que ponen a competir la memoria, el ingenio, la capacidad numérica y lingüística, la actualidad, la cultura general que estudiamos desde la escuela, etc. Y la forma más utilizada en estos concursos son las preguntas y respuestas. Aquí podríamos subdividirlo en 3 tipos de concursos. Los concursos de preguntas de cultura general, concursos como por ejemplo el rival más débil, ¿no?, The Weakest Link, en el que creo que son 7 concursantes que compiten por distintas rondas y se van eliminando uno a uno, ¿no?, hasta que hay un único ganador. O ¿Quién quiere ser millonario?, un clásico, ¿no? Who Wants to be a Millionaire. O Ahora Caigo, Love al Hamillion, es algo así, que es hebreo, ya que es un formato israelí, ¿no? Ahora Caigo, que a mí me sorprende que aquí en Uruguay la verdad es que ven muchísimo Ahora Caigo, pero el Ahora Caigo español, con Arturo Valls. O sea, y es el programa más visto, o sea, es un programa que vamos, aquí barre en audiencia, y yo la verdad es que cuando lo veo siempre me pregunto, digo, ¿pero qué entenderán? Porque seguro que la mitad de las preguntas muchas son culturales españolas, o hay chistes, o hay bromas, hay muchas cosas que seguro que no se entiendan, pero la verdad es que les encanta Ahora Caigo a los uruguayos. Más concursos de cultura general, por ejemplo, Atrapa un Millón, aquí se llama Salven un Millón, de un formato inglés, The Million Pound Drop Live, o los típicos Trivial Pursuit, o el mítico concurso español, Saber y Ganar, que lleva emitiéndose 20 años ininterrumpidamente ahí, con nuestro amigo Jordi Hurtado. 20 años, que se dice pronto, ¿no? El segundo tipo serían los concursos de habilidades lingüísticas y matemáticas, como Cifras y Letras, ¿no?, que viene de un formato francés. De ahí sí que es muy sencillo, ¿no?, porque es un concurso con distintas rondas, donde los concursantes les dan letras y tienen que hacer la palabra más larga, o les dan cifras y tienen también que encontrar una cifra exacta haciendo cálculos con esas cifras. También hay concursos como Pasapalabra, que viene de Alphabet Game, es el formato original, Password, o otro clásico, ¿no?, La Ruleta de la Fortuna, Wheel of Fortune. Hay frases que tienen que adivinar los concursantes, ¿no?, con distintos huecos que se van rellenando de letras hasta que adivinan cuál es la frase que se sabe, ¿no? Puede ser un refrán, una canción, bueno, hay múltiples variaciones. Y el tercer tipo de este tipo de concursos son los de actualidad, como por ejemplo el programa El Precio Justo, de Price is Right, otro clásico donde de lo que te están hablando es de la actualidad de los precios. Claro, si vemos ahora ese programa de los años 80 en España, o en los años 60 el original, sería muy divertido ver cómo han variado los precios, ¿no? Pero bueno, otros programas, por ejemplo, como el Euromillón, ¿no?, de Paula Vázquez, que se hizo en España, ¿no?, que se hablaba de actualidad europea, o el Rompecorazones, ¿no?, sobre actualidad del mundo del corazón, o No sabe, no contesta, que era un concurso que era sobre estadísticas. El segundo reto importante serían los retos físicos, que son los retos que ponen a competir la fuerza, la habilidad, la destreza, las cualidades artísticas. La forma más utilizada en estos concursos son las pruebas, ¿no? Aquí hay de 2 tipos. Por un lado estarían los de pruebas físicas, como por ejemplo el Grand Prix, un clásico,
o Humor Amarillo, ¿no? El programa japonés, bueno, se llamó Humor Amarillo en España, ¿no? Era Takeshi Castle, creo que en el original, que apostamos, ¿no? El gran juego de la Oca, La noche de los castillos y también las pruebas artísticas, ¿no? Sería otro tipo de retos, que son programas que, bueno, como su propio nombre dice, lo que estás probando son tus habilidades artísticas, ¿no? Programas como, por ejemplo, en España Lluvia de Estrellas o la parodia nacional, ¿no? Genio y Figura, ¿no? Que lo que se valoraba era contar chistes, pero bueno, la mayoría suelen ser de canción, ¿no? El pie de la letra, El rey de la comedia. Tú sí que vales, por ejemplo, ahí se valoran actuaciones no solo musicales, ¿no? Sino cualquier tipo de espectáculo. Y luego hay algunos de cocina, Todos contra el chef. Básicamente, estos serían los clásicos talent show. No entrando hacia el mundo de los realities, porque bueno, en este momento estamos hablando de los concursos, con lo cual programas, por ejemplo, como Operación Triunfo, donde también conviven, no lo metería en esta categoría, que estamos hablando de concursos puros. Y el tercer tipo de retos serían los psicológicos, que son los retos que ponen a competir actitudes psicológicas como la búsqueda de pareja, la capacidad de regateo, el atrevimiento, programas de habilidades sentimentales, como el clásico Su Media Naranja en España, el formato de New League Game, Amor a Primera Vista, El Flechazo, Estoy por ti, o programas, por ejemplo, de trueque, ¿no? El Allá tú, que es Deal or Not Deal, Trato Hecho, o la tercera parte del 1, 2, 3, donde lo que se basa ya no es tanto en saber más, saber menos, sino en la capacidad de regatear con el conductor que te intente dar un premio, que sí, que no. Es algo como más de aguantar la presión, me dejo llevar por una corazonada. Hay otros programas donde se valora el atrevimiento, como Por Cuánto, ¿no? Que tenían que ir haciendo retos por la calle, tipo, ¿por cuánto te raparías el pelo? O ¿por cuánto tirarías por la ventana todos tus muebles? O de identificación, ¿no? Como Identity. He hablado justo hace un momento de la tercera parte del 1, 2, 3, ¿no? Ese es un concurso mítico, ¿no? Bueno, los que no sois de España no lo conoceréis, y los españoles muy jóvenes a lo mejor tampoco, pero el 1, 2, 3, Responda otra vez, marcó un hito, ¿no? En la historia de la televisión en España, ¿no? Porque era un momento donde no existía rivalidad, solo existía la 1 y la 2, ¿no? La primera y la 2, y realmente es un programa que convocaba a 20 millones de espectadores los viernes por la noche, ¿no? Y la verdad es que lo cuento aquí porque tenía una mecánica muy sencilla que se dividía en 3 partes diferenciadas, y cada una tenía un reto diferente a la otra, ¿no? La primera se basaba en preguntas y respuestas, la segunda en habilidades físicas y la tercera en pruebas psicológicas, la famosa Subast. Es un programa que englobaría un poco los 3 tipos de retos. Para crear un concurso, el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es que hay que decidir qué tipo de enfrentamiento van a tener sus concursantes. Existen 3 tipos de enfrentamientos. Por un lado, contra el programa, es decir, cuando un concursante, una pareja o un grupo se enfrentan a los retos que le plantea el programa, como por ejemplo en ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Ahí es uno solo el que está sentado frente al presentador, que le va haciendo las preguntas y gana o no gana. El segundo enfrentamiento sería uno frente a otro, serían los clásicos duelos, ya sean de 2 concursantes que se enfrentan entre sí, o 2 parejas que se enfrentan una pareja contra la otra, o 2 grupos que podían llegar a ser hasta 2 pueblos enfrentados, como el Grand Prix. Grand Prix, por cierto, que también se vio mucho en América, junto con ¿Qué apostamos?, o el Gran Juego de la Oca, ¿no? Que yo, cuando aquí a la gente digo que trabajé en el Juego de la Oca, me miran como, ¡ay, yo lo veía! Y tal, ¿no? Y por otro lado, con una cara de, ¡ah, qué mayor! Y el tercer enfrentamiento sería todos contra todos, ya sea de una forma individual, como por ejemplo en Ahora Caigo, que decía, o El rival más débil, o grupal, ¿no? Como El conquistador del fin del mundo. El mismo programa también puede tener 3 fases donde veamos todos tipos de enfrentamientos. Si hablamos, por ejemplo, de Supervivientes, al principio los concursantes empiezan compitiendo con 2 equipos, ¿no? Uno frente a otro. Después, cuando se eliminan muchos y se unifican en un único grupo, los participantes compiten todos contra todos, hasta que hay un único ganador. Ahí hay veces, por ejemplo, que hacen juegos de recompensa en los que luchan todos los supervivientes juntos contra el programa para obtener víveres, ¿no? Pues ahí sería uno contra el programa, o sea, todos contra el programa, ¿no? Y si queremos buscar, por ejemplo, una analogía en el mundo del deporte, los mundiales olimpiadas serían todos contra todos, la Copa Davis serían duelos, ¿no? de países, un país contra el otro, y cuando un ciclista, por ejemplo, intenta batir el récord de la hora, sería uno contra el reto, ¿no? Contra sí mismo. Lo tercero que tenemos que hacer sería definir el número de fases y cuál es el contenido de cada una. Un concurso se divide en varias fases, diferentes entre sí,
y cada una de ellas tiene una mecánica distinta y normas distintas. Normalmente cada fase va avanzando hacia el final y cada fase suele tener una evolución con la anterior, ¿no? En cada fase se van eliminando algunos de sus concursantes hasta que llega la última fase donde hay un ganador y se ve qué es lo que gana, ¿no? Eso hablando de forma más o menos genérica. Cada fase puede contener diversas rondas, es decir, cada ronda sería una ronda de pruebas con las mismas reglas que se van repitiendo y así poco a poco se van sumando puntos o premios hasta el final. Ahora voy a leer la mecánica del concurso Aracaigo que encontré en la Wikipedia para que nos hagamos una idea de lo que es darle contenido a las fases. Dice así: una persona está situada en el centro del plató con una trampilla como las de los 10 oponentes contra los que tienen que concursar. La persona que está en el centro debe elegir por turnos a un oponente de los 10 que hay. Una vez elegido el oponente, concursan entre ellos. Hay 3 juegos: responder preguntas rápidamente con un límite de tiempo de 30 segundos, el duelo clásico, de 3 respuestas, elegir la correcta en 10 segundos, entre 3, y adivinar la respuesta con 5 pistas en 5 segundos. Si el concursante del centro no sabe la respuesta, puede usar los comodines que tenga para que el oponente responda a la pregunta. Si el oponente sí responde la pregunta bien, a continuación se le dará la vuelta al número en el que estaba situado y obtendrá uno de los siguientes premios: 1 euro, 500 euros, 1000 euros, En el caso de que el concursante del centro no acierte la pregunta y no tenga más comodines, se caerá por la trampilla y el oponente elegido por él se llevará lo que tiene escondido debajo de su número. El jugador se puede plantar con la mitad del dinero que lleve acumulado después de batirse con 8 oponentes y con la totalidad del dinero después de deshacerse de 9 oponentes. En caso de que desee seguir después de los 8 oponentes, se le regalará a este un comodín. Si desea continuar después, podrá optar al gran premio de los 100.000 euros. Como veáis, más o menos deja bien claro cuál es el reto, el enfrentamiento, que es 1 contra 10 oponentes, el reto, que es ir ganándole una serie de preguntas hasta que falle, el que falla va a caer por la trampilla, y cómo hay distintas fases, ¿no? Como hay 10 fases, hasta la fase 5 no se va acumulando el dinero, no se puede ganar, y luego, bueno, dependiendo de la fase en la que estés, ya te puedes ganar el dinero o no. Deja bien claro qué se hace en cada uno, cuál es el reto, cuáles son los enfrentamientos. Un elemento fundamental en los concursos es el tiempo, que, como decía un viejo programa español, es oro. Normalmente existe una correspondencia entre el tiempo y el valor que se obtiene. Cuanto menos tiempo se consuma en contestar, más se gana. La lucha contra el tiempo se suele visualizar con relojes, cuenta atrás, cronómetros. Es muy importante que tanto los concursantes como los espectadores sean conscientes del valor del tiempo. Por eso está continuamente poniéndose el tiempo en pantalla. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las rondas suelen tener un tiempo limitado para generar tensión, que así entonces el concursante tendrá que contestar con más rapidez y dar el mayor número de respuestas posibles en un tiempo delimitado. Todo esto nos está generando tensión, nos está generando prisa, pero bueno, también la falta de tiempo provoca errores, provoca humor, ¿no? Porque se provocan fallos. Caso que el tiempo es algo que tenemos que ver cómo podemos incorporar el tiempo a nuestro concurso, ¿no? Otro de los elementos que ayudan también a generar mucha tensión en un concurso es la gestión del riesgo, y se suele materializar en el momento en el que el concursante tiene que elegir entre seguir concursando o llevarse el premio obtenido a ese momento. Uno de los recursos más utilizados es el clásico doble o nada, es decir, la oportunidad de doblar el premio o perderlo todo. A la hora de tomar una decisión, en ese momento entra en juego la adrenalina, la esperanza, la osadía, la avaricia, pero bueno, también el conformismo, el pesimismo, la necesidad. Es genial porque suele estar siempre en el clímax del programa, cuando ya se han eliminado todos los demás concursantes y ya queda solamente uno ante el programa, y ante la posibilidad de ganar todo el dinero o no ganar nada. O sea, ese punto de riesgo, como que, bueno, sube la adrenalina no solo de los concursantes, sino también de los espectadores, ¿no? Llevas ahí una hora enamorándote de un personaje, viendo cómo gana dinero, yo que sé, a lo mejor tiene una historia personal como muy potente que necesita ese dinero, y cuando llegas al punto máximo ahí en el clímax, de repente lo pierde todo. Como, qué horror, o al revés, ¿no? De repente multiplica por 2, se arriesga, consigue ganar todo y con eso todos más felices, ¿no? El azar es un elemento también con el que tenemos que tener en cuenta en los concursos. En general suele estar en todos los concursos, hay algún punto de azar, ¿no? Pero en distinto grado. Hay concursos que están basados únicamente en el azar, ¿no? O en la suerte. El típico donde llama uno por teléfono al televisor, tiene que elegir entre distintos objetos o casillas y adivinar sin ningún tipo de pista dónde está el premio.
Eso es puro azar, ¿no? Dices uno y bueno, puedes adivinar o no, ¿no? Pero bueno, normalmente cuanto mayor sea la dificultad del concurso, tanto de las preguntas como de las pruebas, menor será el azar. Si te hacen preguntas muy difíciles y no te dan opciones de respuestas, te las sabes o no te las sabes. Es muy difícil que por azar te pase como en Slumdog Millionaire, ¿no? Y te hagan justo las preguntas que te sabes. Pero bueno, aún así hay formas de introducir el azar en los concursos. Por ejemplo, cuando haces preguntas con varias opciones de respuesta. Si hay dos opciones de respuesta, bueno, tienes un 50% de azar de adivinar aunque no las sepas. Si haces tres respuestas, pues un 33%. Si haces 4, un 25%. Y el último elemento, el cuarto de la mecánica de decidir, es el premio, ¿no? Como expliqué al principio, para que un concurso sea concurso, tiene que tener un premio para el vencedor. Y existen distintos tipos de premios. El más utilizado suele ser el dinero, pero también hay veces que se les puede premiar con bienes materiales, como los clásicos coches o el apartamento de Alicante del 1, 2, 3, o también con bienes inmateriales, como por ejemplo encontrar un trabajo, encontrar una pareja sería un bien inmaterial, ¿no? El dinero, como es algo meramente numérico, ¿no? En los concursos lo que se tiende es a visualizar, ¿no? A materializar, como por ejemplo los fajos de billetes de Atrapa un millón, que vemos cómo le da el millón, y además, claro, ahí por ejemplo, lo bueno que tiene ese formato es que el millón es real. O sea, no es como, yo qué sé, como si en una película, ¿no? Que te ponen los del borde reales y los de dentro son fotocopias o papeles. Ahí la gracia del formato es que el concursante tenga el dinero real, ¿no? Durante todo el concurso lo esté tocando, sepa que es real, le digan que es real, él compruebe que es real, aunque no se vea en pantalla, de tal forma que cuando se le va cayendo el dinero por las trampillas y lo va perdiendo, pues es mucho más fuerte que el dinero haya sido real, ¿no? A que sea una simple pantomima con unas fotocopias, ¿no? Hay otros programas, por ejemplo, los montones de monedas de Money, luego también la clásica representación del cheque, ¿no? Que se le entrega a los ganadores de muchos concursos, con el mismo objetivo, visualizar y materializar un premio que, bueno, normalmente el dinero son ceros y unos y bueno, y otros números dentro de una cuenta bancaria, ¿no? Y bueno, y para terminar de definir el formato, además de la mecánica, también hay que decidir la duración del programa, el tono, el público al que va dirigido, hay que pensar en la franja horaria a la que se podría emitir, el tipo de canal, pero bueno, eso es como ya cualquier formato de televisión. En un futuro mi intención es que vayamos viendo monográficos sobre los distintos tipos de concursos. De hecho, si queréis ir contándome por el formulario de la web cuál os interesaría más, bueno, pues podría empezar por ese. Quiero hablar de quiz show, es decir, de concursos de programas y respuestas, de dating shows, es decir, de concursos de búsqueda de pareja, de talent shows, es decir, concursos de búsqueda de talento, de game shows, es decir, concursos de habilidades, o de change show, que son los concursos de azar. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto cómo crear la mecánica de un concurso. Quiero agradecer a todos que estéis ahí y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribiros a Guiones y Guionistas, podéis suscribiros tanto al iTunes como en iVoox. De hecho, también podéis valorarlo por 5 estrellas en iTunes o darle me gustas o comentarios a iVoox y bueno, compartirlo en las redes sociales para que lleguemos a más gente. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Hasta pronto.